Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, aquí saludándoles. Reciban saludos de mi familia, de su pastor Verónica Cabrera, que les envía un hermoso y caloroso abrazo a todos ustedes, mis amados. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Hoy es un día domingo, un domingo muy especial donde el mundo entero conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca hablar acerca de este tema que no puede pasar desapercibido, sobre todo en nosotros, los que creemos en el Evangelio. Hay eventos en la historia que deben de ser recordados, que son dignos de ser recordados. Uno de ellos es el nacimiento de Jesús. Otro de ellos es la muerte y resurrección de Jesús. Y está otro evento que estamos pronto a ser testigos del regreso del Mesías a esta tierra. Viene por su iglesia y viene a hacer juicio a las naciones para implementar él mismo como rey un reino milenial. Hoy nos toca hablar acerca de su sacrificio y acerca de cómo nosotros debemos de recordar ese sacrificio. El tema de hoy nos toca hablar el sacrificio del Salvador del mundo. El único título que debe de tener y el único Salvador, que no hay otro, es Jesús, el Cristo, el Mesías, aquel Dios que se encarnó, se hizo hombre y murió con la muerte más espantosa que el mundo pueda imaginar. Pero lo hizo por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos en esta mañana y que el Señor nos ayude a entender y discernir lo que Él nos quiere enseñar acerca de su sacrificio y de cómo su iglesia, sus hijos, debemos de recordar ese evento tan importante en la historia del ser humano. Padre, te damos gracias. Gracias porque hace 2020 años, Señor, tú llegaste a esta tierra y a la edad de 33 años fuiste a la cruz y moriste ahí por amor a nosotros. Mas en el tercer día fuiste resucitado y en ti tenemos victoria. Ahora pues, Señor, danos entendimiento. Convence a los corazones para que ese sacrificio, Señor, no sea en vano, sino que muchas almas vengan al arrepentimiento. Las vidas del ser humano sean cambiadas por el mensaje del Evangelio, por el mensaje de la cruz. El Salvador vino al mundo, vino para librarnos del pecado, a fin de que seamos salvos y estemos contigo, Padre. Gracias. Levanta tu mano ahí, mi amado hermano, amigo, tú que nos escuchas, levanta tus manos y dile, gracias, Señor, porque por mis méritos jamás yo podría ser salvo, pero por tus méritos en la cruz tengo la oportunidad de ser salvo y tener entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor. En tu nombre predicaremos este mensaje. Abre tu corazón, mi amado hermano. Abre tu mente y recibe las palabras
del mensaje del Evangelio. El sacrificio del Salvador del mundo. ¿Sabe que hablar del sacrificio de Jesús es un tema tan enorme, tan extraordinario, tan maravilloso, que en la muerte de Dios hecho hombre fue castigado tanto en la cruz que todos nuestros pecados, dice la palabra en Isaías 53, que el peso de nuestro pecado, Dios, el Padre, lo puso sobre su Hijo para que a través de Él, la justicia que Él demanda fuese satisfecha, a fin de que tú y yo, una vez que creemos en el Hijo, tengamos la vida. Porque las Escrituras dicen que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y también las Escrituras dicen que aquel que no cree en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios, dice, este que no cree, ya ha sido condenado. Ahora, aquellos que creen no viven de la misma manera con la cual vivían anteriormente cuando no creían o no conocían el Evangelio. Y hoy nos toca hablar acerca cuando Jesús, ese día, prepara la Pascua para tener y participar de la Santa Cena con sus discípulos. Y en el contexto histórico del Evangelio de Lucas, miramos que Jesús manda a Pedro y a Juan a preparar los preparativos de la cena, o sea, la cena de la Pascua. Y dice Lucas capítulo 22, 15, cuando los reunió todos, dice, y cuando se llegó la hora, Jesús les dijo, y se sentó a la mesa, y dijo estas palabras. Lucas 22, 15. Intensamente he deseado comer esta Pascua con nosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús reúne a sus discípulos y Jesús les anuncia en la Pascua que Él iba a ser sacrificado y que el pan y el vino, como lo hemos leído anteriormente, representaban su cuerpo y el nuevo pacto en su sangre, porque a través de su sangre, de ese pacto, es que nosotros tenemos perdón de pecados. Las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por esa razón, Jesús, el Cordero perfecto, derramó su sangre para que todo aquel que reciba de esa sangre
sea perdonado de todos sus pecados. La Escritura dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. No solamente nos limpia, sino que lo quita. Ya no está en nosotros. Nos somos limpiados completamente de nuestros pecados a través del derramamiento de sangre. Entonces Jesús empieza a decirle a sus discípulos y los hace partícipes de lo que Él quería que ellos siguieran haciendo. Y que después de que ellos siguieran haciendo eso, lo dice a la iglesia, que hagamos esto en memoria de Él. ¿Qué es hacer esto? Es que partamos el pan y que participemos de la copa. En muchas denominaciones se usa esto. Hay una denominación muy popular que le llama Eucaristía, que ellos creen que literalmente tanto el vino como el pan se vuelven literalmente el cuerpo y sangre de Jesús. Mas sin embargo, Jesús está hablando de una simbología, de una representación de lo que representa el pan y de lo que representa el vino. En este caso, el pan representa su cuerpo, que fue latigado, fue maltratado, fue desangrado. Y el vino que representa su sangre, esa sangre derramada. Dicen las Escrituras que no escatimó ni una gota de su sangre por amor a nosotros. Y en esa sangre es que tenemos un nuevo pacto. Para entender un poco más de esto, acerca de lo que Jesús tomó ese día, esa Santa Cena, representando o conmemorando la fiesta de la Pascua, es importante, yo creo, que entendamos que era la Pascua. Muchos de nosotros obviamente entendemos esto, hemos leído de esto, pero hay algunos que quizás no. Y por eso quiero ir un poquito atrás acerca de lo que dice Éxodo 12, la Pascua y la Cena del Señor. Ahora, para la nación israelita o los judíos, como popularmente son llamados, existe un trasfondo histórico para la Cena del Señor y la Pascua judía. Escúcheme bien, Pascua judía. Nosotros, como iglesia de Jesús, no festejamos la Pascua judía como los judíos la festejan o la recuerdan. Es una fiesta solemne. No es cualquier fiesta, es algo serio. Es algo que se toma con mucho cuidado y con mucha reverencia. De la misma manera se debe de hacer con la Cena del Señor. Si bien es cierto que la Pascua judía fue implementada como un recordatorio de la liberación de la esclavitud egipcia, en dicho evento se debía de matar un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes en el lindel de las casas. Además, serían librados por este acto de obediencia, ¿verdad?, de colocar la sangre del cordero en los postes de las puertas de su casa. Así ellos serían librados del ángel de la muerte. Y de esta manera se tomaba la Pascua. Fue la última cena que los israelitas tuvieron en tierra extranjera, o sea, en la tierra egipcia, donde ellos eran esclavos. Y Dios le dio mandato a Moisés de cómo deberían ellos de participar de esa Pascua,
¿Qué significa liberación? Escucha bien, hermano. La Pascua significa liberación, libertad. ¿De qué iban a ser libres? De la esclavitud. Y después de esa cena que ellos tuvieron, o Pascua, que significa libertad, ellos salieron al otro día de la tierra de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido. Y por esa razón, los judíos conmemoran esta fiesta o esta ceremonia llamada la Pascua. Entonces Jesús, su última Pascua, a sus 33 años, llama a sus discípulos que preparen todo para la Pascua. Y en esa última Pascua les dice a ellos, la Pascua que anteriormente ustedes tradicionalmente hemos tomado para recordar la liberación de nuestra nación, o sea, la nación israelí, de la esclavitud de Egipto. Entonces Jesús dice, ustedes ya no van a ser otra vez más esclavos del pecado, sino que a través de mi sacrificio, no de un cordero, meramente un cordero animal, no, sino a través de mí, el cordero perfecto. A través de mí, dice Jesús, a través de mi cuerpo, a través de mi sangre, ustedes van a ser partícipes de un nuevo pacto. Porque los corderitos que usualmente ellos usaban para perdón de pecados, lo hacían una vez cada año. Y simplemente ese corderito, dice las escrituras, que quitaba ese pecado, borraba ese pecado. Pero no, Jesús dice que Él es el Cordero perfecto. Dice Él que Él quita el pecado, lo quita completamente. Lo que anteriormente, dice las Escrituras, que el sacrificio de los corderitos cubrían los pecados. No los quitaban, los cubrían. Pero Jesús los quita. Entonces, todos aquellos que quizás no participamos de una Pascua judía, meramente hablando, sino que participamos de la Pascua en Cristo, porque Él fue el Cordero perfecto que murió y resucitó. Según las Escrituras, en 1 Corintios 5:7 dice que Jesús es nuestra Pascua y que por lo tanto nosotros debemos de vivir una vida diferente, no una vida llena de pecado, sino que debemos de ser libres nosotros del pecado. Y en Cristo está nuestra Pascua. En la iglesia de Corintio, cuando después de que el Señor partió, después de que Jesús resucitó, después de que Jesús les entregó mandamiento a sus discípulos, que cada vez que se reunieran, participaran del pan y del vino en representación de su muerte. Miramos que la iglesia de Corintio empieza con este mandato a llevarlo a cabo, pero pierden el propósito de lo que es este evento, esta conmemoración, que es la cena del Señor. Es bien importante que nosotros entendamos cuál fue el sacrificio de Jesús, cuál es su propósito. Y también entendamos en qué condición nosotros debemos de participar de la Santa Cena del Señor. Sabe que en Corintio
los corintios, hermanos en Cristo, una iglesia llena de dones, una iglesia poderosa en gran manera por los dones que Dios les había otorgado, pero a la misma vez era una iglesia débil, que era muy carnal, quería hacer lo que quería hacer. Entonces, en una ocasión, cuando Pablo se entera de todos los desórdenes que tenía esta iglesia, empieza él a darles dirección una vez más, porque habían perdido el propósito. Como quizás muchos de nosotros hemos perdido el propósito, el mundo entero en sí ha perdido muchas veces el propósito de lo que es la Santa Cena del Señor. Han perdido el propósito de lo que fue el sacrificio de Jesús. Muchos en estos tiempos, ¿verdad?, guardan la semana, pero el año tiene 365 días. Nuestra vida se debe de guardar esos 365 días, año tras año. Se debe de guardar en santidad a nuestro Señor, por lo que Él hizo por nosotros y porque nosotros estamos siguiendo a Él. Y Él es un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y de esa misma manera Él quiere que vivamos. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 17, dice las siguientes palabras. Escucha bien lo que te voy a describir, hermano, para que tú entiendas en qué condición debes participar de la cena del Señor. Y miramos aquí cómo el apóstol Pablo les da a ellos un orden y les empieza a decir de qué manera ellos habían perdido ese propósito. Escucha bien este mensaje. Dice, hay algo de lo cual yo no puedo felicitarlos. Estoy leyendo la Biblia en la traducción actual. La estoy tomando para que los que no están muy acostumbrados a escuchar los términos bíblicos, esta es una versión muy actual, un lenguaje que es muy entendible para todos. Así que me permito usar esta traducción y así que pongámonos mucha atención. Hay algo en lo cual yo no puedo felicitarles, les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Dice, son las reuniones que ustedes tienen. En esto yo no estoy feliz y no los felicito, dice el apóstol Pablo. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Dice, para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre ustedes. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes se apura a comer en su propia comida. No espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan sin comer. Unos se quedan con hambre, mientras que otros aún incluso se emborrachan. Y eso ya no es participar de la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿Esperan acaso que los felicite? Pues no hay razón por qué felicitarlos. Hacemos una pausa ahí en esta parte de la escritura. Volvamos un poco atrás. En el libro de Lucas, Jesús les da instrucciones a sus discípulos y les dice, estando en comunión, ustedes cuando se reúnan van a participar de una cena. Y en esa cena, cuando ustedes partan el pan, lo van a hacer para recordar
cómo mi cuerpo fue maltratado por sus pecados. Y dice, en esa cena también va a haber vino. Ahora entendamos bien, no es un vino para alcoholizarse, para emborracharse, no. Dice Jesús, cuando den a beber el vino, lo van a hacer en memoria de mí, se van a acordar del pacto que yo he hecho con ustedes a través de mi sangre, para que a través de mi sangre derramada, ustedes fuesen limpios de todo pecado y de toda impureza. Entonces, Jesús les da ese mandato a sus discípulos, que cuando se reúnan y participen de la cena del Señor, van a comer, van a partir el pan y van a beber del vino. Pero Jesús les dice que eso lo van a hacer en representación por recordatorio de su sacrificio en la cruz. Bueno, esa enseñanza se transmitió después. Cada discípulo que hacía más discípulos, cada discípulo que predicaba el evangelio en diferentes regiones, llevó estas enseñanzas a la práctica. Entonces, de esa manera también en esta iglesia que estaba en Corintio, llegó esta enseñanza del evangelio, como hoy las iglesias que creemos en Cristo también participamos de la cena del Señor. Ahora, esta iglesia de Corintio lo hacía muy mal. ¿Por qué razón? Porque se reunían, pero no se reunían en el sentir de lo que Jesús dijo, sino como ellos dijeron, bueno, dijo Jesús que nos reuniéramos, trajéramos comida y trajéramos vino. Entonces pasaba que los más ricos que tenían más dinero, más recursos, traían su propia comida, su propia bebida. Y entonces ellos hacían sus grupos, se juntaban con los de su clase, y a los pobres estaban allá olvidados. Y todos reunidos, estos comían y bebían, y dice Pablo, hasta se emborrachaban. Era tanto el vino que consumían que hasta se emborrachaban. Entonces, dice Pablo, ustedes hacen sus propios grupos. Ustedes vienen a comer y a beber. Si ustedes vienen a eso, quédense en sus casas. No vengan a la congregación, porque eso no es tomar en serio la cena del Señor. Dice, es una ofensa a la iglesia. Es una ofensa a tus hermanos pobres que no tienen. Unos quedan con hambre, unos nada más se quedan viendo. Si ese no es el sentir de la cena del Señor. Primeramente miramos aquí que dice que había pleitos entre ellos, contiendas. Entonces, la esencia, escúchame bien, hermano, la esencia de la cena del Señor es para recordar el nuevo pacto que hay en la sangre de Jesús. Recordar el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús y anunciar su venida por su iglesia. Pero de cómo o en qué condición nosotros debemos de tomar eso, no es solamente que tengamos conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también lo importante de esto es la comunión. Que haya comunión, que no haya en nosotros división. Porque así como la iglesia de Corintio, unos llegaban a comer y a enseñar que tenían más recursos que los demás, y a los demás que traían quizás una comidita humilde, miraba los manjares de aquellos ricos y había
siempre esa desunión. Había siempre en ellos esa inquietud de insatisfacción. Unos decían, no, yo soy de Pablo. Otros, no, yo soy de Pedro. No, otros, yo soy de Apolos. Significaba que ellos tenían sus predicadores favoritos. No había unidad en esa iglesia. Como quizás en nosotros no hay unidad en muchas veces que nosotros nos atrevemos a criticar a ciertos hermanos, hermanas en la fe. De esto se trata la cena del Señor, se trata de comunión entre hermanos. Si hay algo que Pablo les dice a los corintios, los exhorta, los corrige, es que debe de haber unidad, aunque él menciona ahí que es necesario que esas cosas pasaran para ver realmente cuáles eran los verdaderos discípulos. Sabemos que es necesario, pero eso no implica que nosotros vamos a ser aquellos que traen esa división. No, Dios quiere que nos metamos en la unidad, en el sentir, en que nosotros tengamos conciencia de lo que Jesús hizo por su iglesia, de lo que Jesús hizo por la humanidad, que a través de su sacrificio tengamos nosotros perdón de pecados. Entonces, ¿en qué condición yo voy a tomar la cena del Señor? Estando en unidad con mis hermanos, estando en paz con ellos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14, en cuanto esté de vosotros, dice, estar en paz para con todos. Y de eso se trata, que estemos en paz para con todos, que estemos unidos. Quizás nosotros como congregación podemos estar unidos, pero muchas veces nos atrevemos a juzgar a otros hermanos de otra congregación porque simplemente no te cae bien. Y ahí estamos perdiendo la esencia de la unidad. A veces no nos gusta cómo predica cierto pastor, cierto predicador. Y ahí también ya estamos perdiendo la esencia de la unidad. Jesús lo que Él quiere, Jesús lo dijo en San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Escuchaste bien, hermano? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Esta es la esencia, esta es la oración que Jesús hace por sus discípulos cuando está a punto de ser sacrificado. Jesús quiere que seamos unos con ellos, uno con ellos, que seamos uno con Él, que no estemos divididos. Este tiempo de resurrección de Jesús, que te lleve a ti y a mí a meditar si estamos en comunión con los hermanos, si estamos en comunión con Jesús, si estás en comunión con los de tu casa. A veces el esposo no le habla a la esposa, o la esposa al esposo. O a veces nosotros como padres nos enojamos y estamos tan molestos con nuestros hijos y pasan los años y ahí no hay reconciliación entre padres e hijos. El participar de la cena del Señor debe de traer a nosotros
conciencia de que en Jesús hay perdón de pecados y que si Jesús nos perdonó nuestras ofensas, nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Un sentir de unidad, un sentir de dejar de estar criticando a aquel que predica el Evangelio, pero como lo predica de la forma que a mí no me gusta, entonces yo lo critico. Dejar de criticar cómo funciona o cómo llevan el orden de un culto o de un servicio a Dios en cierta iglesia, porque yo no lo haría así. Criticar cómo cantan las alabanzas a Dios en un momento de adoración, yo criticar la adoración de otros porque yo pienso que mi adoración es mejor que la de los demás. La cena del Señor se trata de que haya unidad en el sentir, en el mismo sentir que hubo en Cristo, que nos dejemos de las divisiones, de las críticas. Por eso Pablo empieza a dar dirección de cómo debería de hacerse las cosas. Y dice Pablo, 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Si usted se da cuenta, Pablo empieza a decir, yo recibí del Señor. Lo curioso, ¿verdad? Aquí es que Pablo no estuvo presente en esa última cena de Dios, de Jesús, con sus discípulos, porque él no era parte de los 12. Pablo fue convertido después. Pero yo creo que Dios le reveló a Pablo precisamente esto que él empieza a decirle a la iglesia de Corintio, que él recibió, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Recordar a Jesús, recordar en ese tiempo, ¿sabe? Recordar es llevarnos. Escúchame bien, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Recordar este tiempo que el mundo le llama Semana Santa, recordar el sacrificio de Jesús y la resurrección, no es nada más recordar a Jesús en la cruz o a Jesús saliendo de su tumba. No, es recordar que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y que en el arrepentimiento de nosotros reconozcamos que solamente a través de Jesús hay vida eterna y perdón de pecados. Jesús eso es lo que está diciendo. Cuando hagan eso, acuérdense que solamente a través de mí hay salvación. No hay en ningún otro. No es en San Pablo, no es en San Pedro, no es en María. No importa en qué virgen, en qué santo pueda ser. No hay salvación en ninguno de ellos. Solamente a través del sacrificio de Jesús hay vida y hay salvación. Y dice, haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿cuántas veces debemos de hacerlo? Para algunos dicen que hay que hacerlo cada año. Para otros, hacerlo una vez al mes. Para otros, cada semana. Para otros, 2 veces al año. Te voy a decir una cosa, hermano. La Biblia no dice cuántas veces se debe de hacer.
pero se dice que lo hagamos. Y las veces que lo hagamos, dice que lo hagamos en memoria de Él, para recordar su sacrificio y lo que Él hizo por nosotros. Antes de muchas cosas de reflexionar, debemos de pensar una cosa. Yo en lo particular pienso de todas aquellas maldades, pecados que yo hice durante toda mi vida y de las cuales Dios me perdonó. Y creo que usted que me escucha, hermano que me escuchas, debes de acordarte de dónde te sacó el Señor, qué pecados Él te perdonó. Y otra cosa que debes de examinar es que si tú estás en paz con Dios y si estás en paz con tus hermanos, si ya perdonaste a aquel que te ofendió, si ya ayudaste a aquel que te necesita, si estás en unidad con tu pastor, con tus hermanos, con la iglesia de Cristo en general. Debemos de ponernos a pensar si he sido yo de bendición para los demás o he sido una piedra de tropiezo. Esas son las cosas que debemos de meditar en estos tiempos del sacrificio de Jesús. Dice el 26, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Dice en el 27, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer o participar de la cena del Señor indignamente? Bueno, esto es saber que mi vida está en una condición de pecado y aún así ser un hipócrita y decir, no pasa nada, Dios es amor, Dios me perdona, Dios conoce mi vida y yo voy a tomar la cena del Señor para que mis hermanos o la gente que está a mi lado no piense que estoy en pecado. No, mi amado hermano. Debemos de arrepentirnos. El tomar y beber la copa del Señor indignamente es que, por ejemplo, que tú estés en adulterio y quieras seguir en esa condición. Que robes en la empresa que trabajas y quieras seguir robando. Que mientas muy continuamente y tú quieras seguir mintiendo. Sí, eso es tomar la copa o participar de la mesa del Señor indignamente. Es saber que nuestra condición es de pecado y no queremos cambiar esa condición. Ahora, no te vayas al extremo o a la equivocación que muchos han tomado también. Dicen, bueno, como yo estoy en pecado, como yo sé que no voy a cambiar y Dios conoce mi pecado, entonces pues mejor no participo de la cena del Señor, porque no quiero ser condenado. No, sino más bien que la cena del Señor te lleve a ti a hacer conciencia y venir en el arrepentimiento para que tu vida no esté igual. Por eso, cuando nosotros nos acordamos, dice Jesús, haced esto en memoria de mí, está Él diciéndote a ti, recuerda mi sacrificio, ¿para qué fue mi sacrificio? ¿Cuál fue el propósito del cual yo morí en esa cruz? Y el propósito fue perdonar tus pecados una vez que tú vienes en arrepentimiento y en fe. Entonces, eso es lo que la cena del Señor está anunciando arrepentimiento. Entonces, en ese sentir de arrepentimiento, nosotros vamos a tomar de la cena del Señor de una manera digna y no de una manera indigna. En el 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan
y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Mira, hermano, el que no tiene conciencia realmente de lo que es el sacrificio de Jesús y lo toma, lo menosprecia, lo toma como cualquier otra cosa, dice el Señor, si tú bebes o comes, juicio comes para ti mismo, porque estás despreciando el sacrificio del Salvador en la cruz. Estás diciendo, no, pues Dios es amor, yo puedo hacer lo que quiera, tomos Él me perdona. No es así. No es así. Debes de discernir correctamente lo que es el pan y el cuerpo de Cristo. Dice en el 30, por esta razón hay muchos débiles, hay muchos enfermos entre nosotros y muchos ya duermen, lo que significa que muchos han muerto. ¿Por qué han muerto? Porque han menospreciado el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos débiles. Porque mucha gente no crece en la fe. Porque hay mucha gente que siempre se la pasa quejando de las cosas. Porque no ha discernido correctamente el cuerpo de Jesús. Porque hay mucha gente que cae enferma. Porque no ha discernido correctamente el cuerpo del Señor. Hay unos que incluso han muerto porque han menospreciado lo que es el sacrificio de Jesús. Dice en el 31, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa esto? Que tú estás consciente cuál es tu condición. Y si tú, sabiendo tu condición, aún así te atreves a participar de la cena del Señor, sabiendo que no te quieres arrepentir, dice, si tú te das cuenta de eso, que estás en pecado, y tú te juzgas a ti mismo y dices, no, yo tengo que venir en arrepentimiento y en fe, entonces dices, una vez que tú juzgaste tu condición, ya no vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque hiciste algo, ya sea que te arrepentiste, o ya sea que tristemente muchos se han alejado para no participar de la cena. Pero yo te digo, hermano, mejor vengamos en arrepentimiento y participemos de la cena del Señor. Estemos en paz para con todos. Dice en el 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Escucha bien, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué muchos están débiles, enfermos y muchos se han muerto? Porque Dios los ha disciplinado. ¿Y por qué Dios los ha disciplinado? Para que no sean condenados con el mundo. Esa es la razón, hermano. Así que tú, ya teniendo conciencia de la muerte y resurrección de Jesús, en este domingo de Pascua, hagamos conciencia de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Arrepintámonos de nuestros pecados. Perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Y estemos en comunión con Dios y estemos en comunión los unos para con los otros. Todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que hacemos eso, mi amado hermano, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Más cuando miramos todas las señales que hoy en día existen. Participemos de la cena del Señor. Recordemos porque Él
sacrificó su vida, pero la volvió a tomar y está sentado a la diestra del Padre. Y un día vendrá por nosotros. Todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Oremos, hermano. Padre, te agradecemos. Oh Señor, nos arrepentimos en polvo y ceniza de nuestros pecados. Perdónanos por ser muchas veces piedra de tropiezo. Perdónanos por no buscar la paz para con mis hermanos. Perdónanos porque hemos criticado a los miembros de la iglesia. Perdónanos porque hemos criticado a pastores, a ministros. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos arrepentido muchas veces de nuestros pecados y de nuestras faltas. Ayúdanos a tener presente en nuestro diario vivir el sacrificio de Jesús y de dónde tú nos has sacado. Toma, Señor, en tus manos nuestras vidas. Y así como el apóstol Pablo dirigió y ordenó a la iglesia de Corinto, así también tú dirígenos y ordena nuestras vidas a fin de que no nos perdamos y a fin de participar de la Santa Cena de una manera digna y que tú estés con nosotros sanando nuestras vidas, sanando nuestras relaciones y que tengamos paz para contigo y para nuestros hermanos. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta mañana. Espero que esta enseñanza sea de edificación para ti. Recibe una vez más saludos de tu pastor Verónica Cabrera, Iglesia Manantial de Ministerios. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea para todos ustedes. Amén.